¿Cuáles son los tipos de adicciones? Adicciones de conducta al juego, sexo, trabajo, internet, etcétera, relaciones de codependencia. Adicciones de ingestión química, alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio o derivados de opiáceos, sedantes e hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroínas. Adicciones de ingestión, comida. También confluye con los trastornos alimenticios como anorexia, bulimia y el comedor compulsivo, o sea, aquella persona que come compulsivamente sin tener ninguna razón. Aquí vemos el consumo mínimo, ¿sí? En pequeñas cantidades no ocasiona graves trastornos en el comportamiento ni en la salud. El consumo problemático es cuando se abusa, ¿sí? Trae consecuencias negativas relacionadas con un deterioro orgánico y psicosocial. Y cuando se genera dependencia, el consumo forma parte del estilo de vida de las personas y lo necesita para desarrollar sus actividades cotidianas. Recuerden que esto es como un semáforo, ¿sí? Y no hay control sobre ello. Se puede pasar del verde al rojo inclusive de manera muy sencilla y muy rápida. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Ya nombramos los tipos de adicciones, son efectivamente un hecho en la vida social de cada persona, pero realmente, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos hacemos más adictos al acostumbrar el cuerpo a ciertos malos hábitos? ¿Somos conscientes de que estas adicciones nos llevan a repetir una y otra vez a la misma adicción? El cuerpo se acostumbra a recibir cierto nivel de dopamina, hormona, que se libera esa sensación de placer. Recuerden que nuestro cuerpo, el principal órgano que recibe la cantidad de estas sustancias químicas que ingiere la persona de manera adicta, es el cerebro. El cerebro es el que se hace adicto y es aquel el que pide más y más sustancias químicas el ingreso porque existe ya una codependencia. Afecta directamente a los neurotransmisores y de allí se genera un circuito de recompensa a través del cerebro y la sustancia. La mente nos pide más. Cuando se estimula el cerebro con cierta adicción no hay límites, el estímulo es constante para recibir más y más.
En esta imagen vamos a ver lo mismo que en la diapositiva anterior. Así como la que se comunica, un transmisor habla y el receptor capta ese mensaje, lo mismo sucede en las dos neuronas. Tenemos una neurona que es la que transmite el mensaje, la emisora de ese mensaje. Se van a ver el axón que se prolonga y la terminal axónica que está al final. Los neurotransmisores son los que transmiten, o sea, esa cantidad de dopamina liberada como neurotransmisor va a transmitir el mensaje y la otra neurona los va a captar. Por eso está como receptora y tiene en su axón terminal o en su parte de dendritas, son las que van a tomar este mensaje, va a captarlo y va a enviarlo a la otra neurona siguiente. Así es el mecanismo que envía del estímulo sináptico de cada neurona. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas, al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos.
El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal, sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad
reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. ¿Cómo se comporta una persona con abstinencia? Genera mal humor, se irrita todo el tiempo con cualquier excusa, se aísla de la familia, de los amigos y personas que intentan contactarlo. No se higienizan, o sea, no invierten tiempo en su apariencia, no desean cambiar esa apariencia personal. Entran con ansiedad, depresión y euforia, son fases que van pasando y cualquier paliativo es bueno para suplantar el efecto del placer que produce la droga. Cometer cualquier hecho ilícito para obtenerla es parte del síndrome de abstinencia. Recuerden que una persona con síndrome de abstinencia, en primero y principal, es una persona que no está psicológicamente dentro de sus cabales, dentro de la forma racional de pensar. Es una persona que no tiene ninguna influencia sobre lo que es las leyes y normas que vivimos cotidianamente en una sociedad. Por eso llega a todos estos problemas, ¿no? Sudan, lloran, se ponen nerviosos, en contacto, están todo el tiempo en estado de alerta. O sea, esas personas por lo general no controlan, ¿sí?, su salud mental en ese tiempo que sufren el síndrome de abstinencia y hacen cualquier cosa para poder recibir otra vez la droga. ¿Qué sucede cuando ya se tiene una adicción? Se pierde el control con respecto al uso, o sea, esa persona ya no puede controlar las veces que consume esa droga, se invierte cada vez más y más tiempo y energía en continuar con esa conducta adictiva. Si la droga es legal y difícil de conseguir, suelen tomar remedios genéricos para la espera de la misma reacción, de ese paliativo, ¿sí? O sea, están suplantando esa droga de alguna forma. Entonces toman cualquier pastilla como para generar ese efecto que le genera la droga. La persona suele mentir todo el tiempo hasta que dejan de ver amistades por el hecho del consumo. Se atribuyen como personas normales, las cuales transitan su vida con una adicción que es algo totalmente normal para ellos. Ya es parte de un hábito de vida. Inventan alguna enfermedad para que se les facilite receta médica y el acceso al medicamento. En estos casos el médico siempre se da cuenta. No es difícil no darse cuenta con una persona adicta, ¿sí?, a las drogas, por su estado, por su desesperación, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de relacionarse, de poder explicar el problema que tiene. El médico enseguida se da cuenta y trata de solucionarlo de otra forma, no dándole remedios, pero sí busca una ayuda psicológica, psiquiátrica en este caso, para esa persona. Aquí vamos a las adicciones a la comida. ¿Por qué la comida se considera como una adicción? La comida en muchos adolescentes suele ser motivo de trastornos. Es una disfunción del cuerpo
que un adolescente quiere según los estereotipos que no contextualizan por las publicidades y la realidad, ¿sí? Realmente un trastorno importante, o varios de ellos, es la anorexia y la bulimia. Son trastornos alimenticios propuestos por la misma sociedad que vivimos. Los talles, la medida de la ropa, los estereotipos de la chica que tiene que ser muy bonita, un cuerpo bárbaro, tener ciertas medidas, ¿sí? Y que eso es algo irreal en este mundo. Otras enfermedades son provocadas por la malnutrición o la comida falsa o chatarra, desnutrición y es por falta de alimentos, ¿sí? No confundamos los términos malnutrición con desnutrición. La malnutrición viene de la comida chatarra o la falsa comida, y la desnutrición es la falta de ciertos alimentos esenciales para nuestra salud. La adición a algunos alimentos es perjudicial para nuestra salud, aumenta la cantidad de enfermedades hereditarias como la diabetes, modifica hábitos alimenticios y pierde el cuerpo proteínas esenciales para realizar procesos tales como el glucémico. Bien, esto es esencial. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo alimentos y nutrientes esenciales que no pueden ser reemplazados, ¿sí? Sino nuestro soporte, nuestro ritmo de vida, nuestras actividades cotidianas no las podemos llegar a realizar porque nos faltan estos alimentos esenciales, y por ende comer comida chatarra o llegar a una adicción de comida, comer por comer, ¿sí? Por comer todo, también provoca este estímulo, y estos trastornos alimenticios vienen de la mano también con ello. Desnutrición y malnutrición son conductas diferentes y enfermedades provocadas por la mala alimentación. Desnutrición: en cuanto un niño o adolescente no recibe la cantidad de comida que debe requerir para una adecuada alimentación, se desnutre, baja de peso, no crece y empeora sus órganos vitales. Eso se llama desnutrición. Y el concepto de malnutrición son las personas que se alimentan con comida chatarra todo el tiempo, creyendo que son buenas comidas. Tienen calorías vacías, proteicas, muchas, pero no son un buen alimento para nadie. Las personas marginadas comen muchas veces comida a base de harinas y grasas saturadas. Son adicciones que se generan por el déficit económico y desconocimiento del tema. Se genera una adicción y se acostumbra el cuerpo a ciertos hábitos. Ojo al piojo, porque esto de las personas marginadas, por lo general, al vivir en crisis económicas muy profundas y de muchos años, la gente se acostumbra a comer alimentos a base de harina, lo que es fideos o arroz o polenta, que son comidas que son más accesibles a lo que es económicamente, y bueno, lamentablemente es una realidad muy fea, porque una persona no puede salir de eso por su economía hogareña, ¿sí? Entonces hay otras formas de salir, hay especialistas que informan sobre el tema, donde nos advierten de que comer harinas podemos ser reemplazada y no gastar dinero necesariamente en muchas cosas, solo en pocas cosas. ¿Qué alimentos son adictivos a nuestro cerebro? Principalmente aquellos que son a base de azúcar, conservantes, esencia, colorantes permitidos, altamente adictiva por la cantidad de azúcar que tiene ese producto alimenticio, gaseosas, ¿sí? Bebidas con mucho azúcar, golosinas, galletitas, ¿sí?
Las grasas saturadas e insaturadas, las más perjudiciales para nuestro cerebro, son las grasas saturadas, ya que están presentes en las carnes, lácteos, productos panificados con productos que contienen grasas, chocolates que contienen grasas, ¿sí? Y las harinas son todas aquellas de origen de trigo, las más refinadas, ¿sí? La de 3,0 o 4,0, que comúnmente se hace la mayor cantidad de alimentos como panes, pizza, masa, facturas, pastas, etc. Grandes cantidades por plazos muy largos suelen producir intolerancia al gluten. Ojo con esto, porque cada vez se está viendo más la intolerancia al gluten a raíz de consumo excesivo y demasiado repetitivo de las harinas refinadas. Porque las harinas refinadas lamentablemente no están siendo lo que eran hace años, hace 40 años atrás, sino que tienen mayor cantidad de productos aditivos permitidos, conservantes, ciertas técnicas que le hacen en lo que es el refinado. Entonces involucra una harina distinta a la que era hace 40 años atrás, ¿sí? Y no necesariamente tiene solo trigo. Entonces hay que consumir menos harinas y consumir más frutas y verduras. ¿Existen otros alimentos adictivos? Sí, por supuesto. Algunas personas no logran comer una comida sin condimentos, por ejemplo, sal, pimienta, mostaza, mayonesa, ketchup, salsas con queso, salsa picante, chimichurri y muchas salsas compradas utilizadas para ciertas comidas. Todas estas en exceso son muy malas. Un ejemplo, Carlitos almuerza y cena siempre con sal de mesa, en la mesa. Y además todas sus comidas le gusta poner mayonesa. Es una típica conducta adictiva. Ya no importa qué sabor tiene la comida, sí importa sentir el gusto del condimento. La sal es un factor desencadenante para la hipertensión, en cualquier edad es mala. Drogas legales, las principales drogas legales que más se consumen son la cola, el té, el café, el tabaco, el alcohol y los medicamentos indicados por el médico según las necesidades de los pacientes, psicofármacos. Son estimulantes vegetales y químicos que comprenden sedantes, tranquilizantes, antiepilépticos y analgésicos, alucinógenos, estimulantes sinópticos. Una sustancia psicotrópica es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central. Recuerden que todas estas sustancias o psicofármacos son de origen químico, las que generan estas adicciones. El vegetal por lo general es más sencillo de decir que no es una adicción, pero bueno, la gente recurre para no recurrir tanto a lo químico.
Acá vemos una imagen de los paquetes de los cigarrillos. A partir de hace unos años atrás, será hace 12 años atrás aproximadamente, se ha decidido aprobar una ley de salud en donde involucre propaganda, publicidad sobre el uso que provoca el cigarrillo, ¿sí? El uso y la adicción del cigarrillo. Entonces, en cada paquete de cigarrillo va a aparecer una publicidad o una propaganda que aluce al dejar de fumar porque es perjudicial para su salud. O sea, es lo mismo que se intenta hacer con los paquetes de alimentos, generar conciencia sobre el uso de fumar que es perjudicial para su salud, ¿sí? Entonces, todas estas imágenes que ven son reales, son de personas que fuman y bueno, tienen esta adicción y por ende de alguna manera las fotos tienen que involucrar en lo que es concientizar y poder abandonar ese mal hábito y esa mala adicción. Drogas ilegales, clasificación. Existe 3 tipos de clasificación: depresoras, estimulantes y perturbadoras. Las depresoras producen el funcionamiento más lento del cerebro, lo adormecen. Pueden provocar desde la desinhibición hasta el coma. Por ejemplo, el alcohol, la heroína, la morfina y hay un montón de drogas depresoras. El alcohol, por lo general, la persona cuando bebe y hace mezclas, ¿sí?, entre sus niveles de alcohol que tiene cada bebida, lo que sucede a la persona es deprimirla de alguna manera. En principio altera su sistema nervioso y luego lo va deprimiendo de a poco. Y eso genera luego que la sangre se satura en alcohol y el shock etílico, que después pasaría al coma, ¿sí? La heroína y la morfina, que son opiáceos, sí también generan eso. Estimulantes: aceleran el funcionamiento del cerebro quitando el sueño, provocando que estés inquieto y muy activo. ¿Se te ocurre alguna? Algunos ejemplos: la cocaína, la nicotina, el tabaco, la cafeína. Hay drogas, psicofármacos que son legales para esto también, que son estimulantes, ¿sí?, en las personas y generan efectos muy feos en la persona en general, ¿sí? A esto también atribuyamos a lo que son las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas son de venta libre, las puede comprar cualquier persona. Por ende, son sustancias que alteran y estimulan el sistema nervioso central. Y perturbadoras alteran el funcionamiento del cerebro y pueden producir, entre otras cosas, alucinaciones, ver, oler, oír o sentir cosas que en realidad no existen. Esto puede pasar con las setas o los hongos de las setas, LSD, LSD, éxtasis, marihuana. Son componentes que por lo general son alucinadores, ¿sí? Provocan alucinaciones, ¿sí? También hay plantas como es el peyote que también confluye en esta situación. Vigorexia. Vigorexia es una enfermedad, por lo general la sufren los hombres, ¿sí? La obsesión de verse con mayor masa muscular para agradarse a sí mismo. Un narcisismo. Es un narciso de su cuerpo, el adolescente o el adulto que realiza un culto a su cuerpo. Empiezan los gimnasios, se ofrecen los trainers, ofrecen las pastillas que se llaman los famosos esteroides anabólicos, son versiones sintéticas artificiales, vienen en pastillas, algunos vienen en polvo, de testosterona, la principal hormona sexual en los hombres. Es necesaria para desarrollar y mantener características sexuales masculinas como vello facial, la voz más profunda y el crecimiento muscular.
El cuadro que vamos a ver, tipos de drogas, acá se clasifican los tipos de drogas permitidas o no por la ley y otro tipo de drogas que según sus efectos en el organismo. Las permitidas o no por la ley, digamos que se llaman legales las permitidas o lícitas, ilegales o ilícitas las no permitidas. Dentro de las aceptadas socialmente ilegales son el cigarrillo y el alcohol, y un fármaco por prescripción médica. Acá pusieron el diazepam. El clorazepam, que le llaman comúnmente ribotril, también hay, digamos, psicofármacos, hay miles y son todos por prescripción médica. Las drogas ilegales, como el caso de la cocaína, la pasta base que es la pasta base está formada generalmente por la cocaína, la heroína, que es un derivado de la cocaína, la marihuana, que la marihuana en realidad, la planta de la marihuana o la cannabis, eh, por lo general no es el problema, sino cuando la transforman en droga, cuando agregan otras sustancias más que hacen, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana no es droga, no se la considera droga. Sí tiene un efecto diferente sobre el sistema nervioso central, que lo que hace a largo plazo es la pérdida de algunos lugares específicos en los sectores del cerebro. Anfetaminas que se utilizan por lo general las mujeres o hombres que desean acceder a un cuerpo más esbelto, toman anfetaminas para adelgazar. Ciertas anfetaminas son de venta libre en la farmacia y, digamos, logran el objetivo, pero a su vez tienen un tipo de problema a largo plazo en su organismo. Del otro lado dice, según sus efectos en el organismo, estimulantes quiere decir que la persona va a estar en un estado de excitación, de alerta, está más activa, digamos, más alerta a lo que pasa. Luego están los tranquilizantes que dan relajación, que son depresores. El alcohol también se considera como un depresor, no un relajante, pero sino un depresor que tiende a deprimir a esa persona. Alucinógenos, que son la distorsión de la realidad. Y aquí vamos con las plantas alucinógenas que por ende se transforman en un tipo de droga y las químicas. Lógica de la
Efectos de drogas sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo afectan las drogas a nuestro organismo? Los neurotransmisores son las sustancias químicas que usa el cerebro para comunicar unas neuronas con otras y transmitir la información. En este circuito de recompensa usan fundamentalmente la dopamina, que con el consumo de drogas se altera aumentando su producción a unos niveles superiores a lo de un proceso placentero habitual. Alcohol. El abuso de esta sustancia destruye de forma irreversible las áreas de la memoria, el hipocampo, el cerebelo, que controla la coordinación del movimiento y la corteza cerebral. El cerebelo es muy importante para el equilibrio. Marihuana puede afectar en la concentración y en la memoria a corto plazo y al tiempo que aumenta el riesgo de trastornos psicóticos en alguien que ya tenga la tendencia o que sea hereditario en este caso. La cocaína inunda el cerebro de dopamina, acelera el corazón, incrementa el riesgo de infarto y puede causar ansiedad y paranoia. ¿Cómo afectan las drogas a nuestro organismo? Éxtasis, la serotonina, que es otra hormona que se encuentra en nuestro cerebro, nos hace felices, confiados y sociables, pero en su ausencia lleva a la depresión y a la ansiedad. Alucinógenos como el LSD distorsionan la percepción, los efectos son impredecibles y duran 12 horas. Pueden llevar a la psicosis y a conductas arriesgadas. Y aquí abajo, donde dice la tabla para ver más sustancias que influyen sobre el organismo, se despliega la hoja